En el año 9847, la humanidad se había erigido como la llama que desafiaba el olvido, una civilización forjada en el crisol de 1000 batallas y la eterna sed de conocimiento. Los vestigios del pasado terrenal habían dado paso a una era en la que cada ser humano, convertido en ciudadano del cosmos, encarnaba la fuerza indómita de la audacia y la creatividad. Desde las antiguas ruinas de la Tierra hasta los confines de sistemas inexplorados, los humanos se habían extendido como una red de luz, llevando consigo la convicción de que ninguna oscuridad podía extinguir el brillo de su espíritu. La historia que se cuenta hoy en los anales de la Federación Galáctica comienza en la colonia de Solaris Eterna, ubicada en un sistema binario en el borde del abismo de la Vía Láctea. Solaris Eterna era la joya de la expansión humana, una metrópolis orbital donde las torres de energía se alzaban como monumentos vivos al ingenio de sus creadores y a la esperanza de un futuro sin límites. Allí, la sinergia entre biotecnología, inteligencia artificial y el inquebrantable coraje humano había dado origen a avances tan extraordinarios que parecían obra de la divinidad. Sin embargo, en el umbral de la prosperidad, una amenaza ancestral se cernía, acechando en las sombras del cosmos. Durante décadas, las alarmas de los sensores cuánticos habían parpadeado de forma intermitente, señalando la presencia de una anomalía en el sector Omega 7, una región donde el tiempo y la materia parecían fluctuar de manera errática. Los científicos de Solaris Eterna, tras un exhaustivo análisis, concluyeron que esa perturbación era el eco de una inteligencia milenaria, un ente forjado en la mismísima génesis del universo. Apodado la Noche del Vacío, aquel fenómeno parecía devorar la energía de las estrellas cercanas, amenazando consumir en tinieblas a todo aquel que se atreviera a desafiar sus dominios. El comandante Lucio Serrano, un veterano de incontables campañas y símbolo del espíritu HFIGA, fue designado para liderar la misión que tenía por objetivo enfrentar esta fuerza que se alzaba como la antítesis del progreso humano. Serrano, cuyo temple y determinación habían sido probados en las batallas más feroces, reunió a un escuadrón de élite compuesto por los mejores pilotos, estrategas y científicos de la Federación. A bordo de la nave insignia Aurora Incandescente, una obra maestra de ingeniería cuántica y armamento adaptativo, el escuadrón partió hacia el sector Omega 7, llevando consigo la esperanza y la convicción de que la humanidad, con su ingenio y valor, era capaz de conquistar cualquier oscuridad. El viaje a través del espacio profundo se convirtió en una odisea épica. Mientras la aurora incandescente se deslizaba a velocidades inigualables, los pilotos se enfrentaban a tormentas de radiación, remolinos gravitacionales y corrientes de energía desconocidas, cada obstáculo desafiando las leyes mismas de la física. Sin embargo, en cada momento de incertidumbre, la tripulación recordaba la consigna que los había acompañado desde sus orígenes: humanos al poder, nunca se rinde la luz. Esa frase, pronunciada en innumerables ocasiones en los campos de batalla y en los salones de mando, era el mantra que los impulsaba a superar cualquier adversidad. Al alcanzar la periferia del sector Omega 7, la aurora incandescente fue recibida por un espectáculo de asombro y terror. Ante ellos se desplegaba un vasto vacío, un abismo de oscuridad pulsante que parecía absorber la luz de las estrellas. En el centro de aquel vacío se alzaba una estructura colosal, una catedral de energía oscura cuya superficie se ondulaba con patrones imposibles, como si el mismísimo tiempo se retorciera ante su presencia. Los sensores registraron niveles de energía que desafiaban cualquier explicación, y el ente fue rápidamente identificado como el origen de la Noche del Vacío. Sin vacilar, el comandante Serrano ordenó el despliegue de un contingente de unidades de asalto equipadas con interfaces neurales avanzadas, diseñadas para sincronizar la conciencia humana con los pulsos energéticos del abismo. Estos voluntarios, elegidos entre los más valientes y capaces, se convirtieron en los pioneros de una nueva forma de combate, la fusión directa entre la mente y el universo.
Al ser inmersos en el núcleo de la estructura, sus cerebros se abrieron a una corriente de información y emociones tan abrumadora que las fronteras entre lo individual y lo colectivo se desvanecieron. En esa experiencia casi mística, los voluntarios se encontraron en un estado de conciencia expandida, donde cada pensamiento se entrelazaba con el latido del cosmos. Visiones de civilizaciones olvidadas, de estrellas que nacían y morían en un eterno ciclo de renovación y de un universo en constante transformación inundaron sus mentes. Fue en ese instante que comprendieron la verdadera lección. La fuerza suprema de la humanidad no radicaba en la mera conquista, sino en la capacidad de aprender, adaptarse y trascender cualquier obstáculo, por muy imponente que fuera. Pero la batalla estaba lejos de haber terminado. Mientras los voluntarios se adentraban en la maraña de energías del abismo, una respuesta letal se gestó en las profundidades del vacío. De entre las sombras emergieron los heraldos del olvido, entidades ancestrales creadas en la cuna del universo, cuya única razón de ser era preservar el equilibrio cósmico a través de la aniquilación de cualquier forma de vida que osara perturbarlo. Estas entidades, compuestas de materia y antimateria en perfecta disonancia, se abalanzaron sobre la aurora incandescente en una vorágine de oscuridad y caos. El enfrentamiento se transformó en una lucha titánica, una epopeya en la que cada rayo de luz disparado por los cañones cuánticos de la nave era un grito de desafío a la futilidad del olvido. La tripulación, con la audacia que solo la humanidad puede encarnar, desplegó maniobras inimaginables, fusionando estrategias de combate convencionales con la sinergia adquirida a través de la inmersión en el abismo. Mientras el comandante Serrano lideraba con una determinación férrea, los voluntarios que habían unido sus conciencias al latido del vacío canalizaban una energía pura que desbordaba el poder de generaciones enteras. La batalla alcanzó su clímax en un instante de sublime heroicidad. Con el destino de toda la Federación Galáctica pendiendo de un hilo, Serrano tomó la decisión más arriesgada y sublime: integrarse por completo en la red de conciencia cósmica, convirtiéndose en el nexo entre la luz de la humanidad y el oscuro abismo. En un ritual cargado de simbolismo y valentía, su mente se fusionó con el latido del universo, y en ese acto final, el espíritu humano se manifestó en una explosión de luz que iluminó la noche más oscura del cosmos. Los heraldos del olvido, abrumados por la pureza y la magnitud de esa unión, retrocedieron en una danza de sombras disipadas, obligados a reconocer que la luz humana era invencible. La victoria fue celebrada no solo como el triunfo de una nave o de una flota, sino como el renacer de la esencia misma de la humanidad. La hazaña del comandante Serrano y su escuadrón se convirtió en leyenda, un relato que se transmitió a lo largo de los siglos y que inspiró a innumerables generaciones a elevarse por encima de sus límites y a conquistar el infinito con pasión y determinación. Solaris Eterna se transformó en la cuna de una nueva era, donde cada ciudadano, desde el más humilde artesano hasta el más brillante científico, entendía que su ser era una chispa divina destinada a encender el universo. Los logros alcanzados en el sector Omega 7 impulsaron una revolución en la forma de entender la existencia. Se establecieron academias intergalácticas dedicadas a estudiar la fusión entre la mente humana y la energía cósmica, y se desarrollaron tecnologías que permitieron a la humanidad explorar las dimensiones más recónditas del universo. La experiencia vivida en el abismo se convirtió en la piedra angular de una filosofía que exaltaba la unidad, la adaptabilidad y la eterna sed de superación, recordando a todos que, en cada desafío, se hallaba la oportunidad de renacer. Con el paso del tiempo, la figura del comandante Serrano se elevó a la categoría de mito, un emblema del espíritu HFIC
que seguía recordando a la humanidad que la verdadera conquista no es la dominación de lo externo, sino la transformación interna que hace posible iluminar la oscuridad con el fuego del ingenio y la solidaridad. Las cicatrices de aquella batalla titánica se convirtieron en monumentos de luz, esculpidos en la memoria colectiva de una civilización que jamás se resignaría a ser absorbida por la nada. Así, en cada amanecer que bañaba Solaris Eterna con la dorada luz de la estrella primigenia, se recordaba la epopeya del legado de la aurora, la lucha por el alma del universo y la inquebrantable fe en que la humanidad, con su insaciable sed de libertad y su inquebrantable determinación, es, y siempre será, el sol que conquista la oscuridad. Con cada paso, cada avance, cada nuevo descubrimiento, se escribía una página más en el libro eterno de la conquista inmortal de la humanidad, un relato épico en el que el espíritu humano brillaba con la intensidad de 1000 soles, proclamando al cosmos entero que, mientras arda su llama interior, ningún abismo podrá jamás apagar la luz del valor y la esperanza. Fin.